mañana tenemos con nosotros a don Osiris de León, que pues nos dará las orientaciones pertinentes sobre el temblor de tierra que ha ocurrido en la República Dominicana. Que no sentimos mucho. Que no sentimos en este lado, pero las informaciones que colocaba Milicen decían Sí. que en Santiago sí se sintió bastante. Buenos días, don Osiris. Buenos días para cada uno de ustedes, buenos días para todo el pueblo dominicano. Ciertamente hace unos 10 minutos se sintió un fuerte temblor de tierra. Mira, fue fuerte. Que su magnitud preliminar 6.7, estuvo ubicado en la península sur de Haití, del lado oeste de Puerto Príncipe, lo que quiere decir que como fue bastante lejos y se sintió bastante fuerte, yo puedo certificar y dar fe que estoy aquí en el sector Piantini, que lo sentí bastante fuerte, duró el edificio más de 30 segundos moviéndose fuertemente. Todos en la casa lo sentimos. Han llegado reportes de prácticamente todo el Cibao, hablando de cuán fuerte lo sintieron en Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Bonao, de aquí de Santo Domingo, mucha gente, Puerto Plata, lo que indica que en la medida en que avancen los minutos y se corrija el dato, quizás pudiera ser un poquitito más fuerte, pero por el momento estamos hablando de que después del terremoto del 12 de enero del año 2010 es el más fuerte que se produce en la isla y se produce en la misma falla que produjo el terremoto de Haití, aquel 12 de enero del año 2010, lo que quiere decir que ahí se acumuló mucha energía elástica que provocó una rotura de la corteza terrestre en esa franja, y hay que hacer contacto con las comunidades de la región suroeste, que son las que están más cerca a esa zona epicentral, como Jimaní, Duvergé, Barahona, para ver cuál ha podido ser el efecto en esas áreas. Adelante. ¿El epicentro se colocó debajo del mar o fue debajo? No, tierra adentro. El epicentro fue tierra adentro. Tierra adentro, al oeste de Puerto Príncipe. ¿Y le ha llegado alguna información? Un poquito al oeste de Miraguá. Ok, ¿y tiene información sobre el impacto o lo que esté aconteciendo en este momento en Puerto Príncipe? Todavía es muy temprano, el terremoto acaba de ocurrir, hace apenas 10 minutos que ha ocurrido, todavía no comienzan a llegar reportes desde Haití, pero de seguro que habrá daños importantes en algunas zonas cercanas a Puerto Príncipe o en Leogán. Leogán y Miraguá son de las comunidades que quedan más cerca a la zona epicentral y en consecuencia es natural de que se hayan producido o por lo menos agrietamientos importantes en algunas estructuras. Hay que esperar algunos minutos para que comiencen a llegar reportes desde la hermana República de Haití, pero de manera preliminar es un sismo fuerte, porque cuando hablamos de 6.7 en cualquier parte del mundo es un sismo fuerte, es mayor que el que tuvimos en Puerto Plata. El que tuvimos en Puerto Plata el 22 de septiembre del año 2003 fue de magnitud 6.5 y provocó cientos de colapsos de estructura. Y el que tuvimos en Puerto Rico el 6 de enero del pasado año 2020 fue de magnitud 6.4 e hizo colapsar escuelas y viviendas. Susi Aquino, otro de este lado. Usted hablaba de daños importantes y ya hace este recuento. No. Que pudieran presentarse, pero todavía no hay reportes. Esa es su pregunta. Todavía no hay reportes, sí. Es probable que haya daños importantes por la magnitud, pero todavía no han llegado los reportes. Hay que esperar los reportes. Ahí va mi pregunta. Sería tal vez una especulación, pero de acuerdo a este tipo de magnitud del sismo, ¿cuáles son los daños que se esperan, aparte de colapsos de grandes estructuras? ¿Hay daños mayores o hay algún tipo de forma de medir qué tantas estructuras pudieran colapsar, o habría solamente que esperar los reportes por su experiencia? Hay que esperar los reportes, porque cuando hablamos de un sismo de esta magnitud que no está muy cerca de grandes centros urbanos, si hubiese sido en el área epicentral de Puerto Príncipe, podríamos hablar entonces de muchas estructuras dañadas, pero este epicentro estuvo en un área rural, distante, poco habitada, y en consecuencia habría que esperar en ese entorno viviendas dañadas, algunas colapsadas,
pero es preferible esperar el reporte que comience a llegar desde Puerto Príncipe y de las comunidades occidentales a Puerto Príncipe para ver realmente cuál ha sido la dimensión del daño, del impacto que ha provocado este evento sísmico. Don Osiris, finalmente, aclaración. Sí, finalmente, Yuri Enrique de este lado, ¿podríamos esperar réplicas de este movimiento de tierra? Evidentemente y obligatoriamente. Todo evento sísmico de magnitud 6.7 se va a producir réplicas por lo menos por 3, 4, 5 semanas o quizás por un par de meses. Bueno, pues muchísimas gracias a don Osiris de León. Muchísimas gracias por las orientaciones que nos ha dado pues el ingeniero geólogo Osiris de León sobre las orientaciones que nos ofreció sobre este pues movimiento de tierra, este movimiento telúrico. Se sintió en República Dominicana, pero el epicentro está a pocos kilómetros de Puerto Príncipe, por lo tanto las consecuencias para ese pueblo vecino pudieran ser terribles. Dios quiera que no. Alarmante por la situación que evidentemente vive Haití en este momento y la situación que ha vivido pues desde el año 2010, Ernesto, desde ese fatídico terremoto, pues que ya literalmente colapsó aquello, ¿no? Lo poco que quedaba de aquel estado. Más de 300,000 muertos, destruyó la infraestructura física prácticamente por encima del 85% de la capital de esa nación, y creo que al día de hoy no se ha recuperado. O sea, es un país con una pobreza extrema endémica, siempre ha estado sumido en problemas porque no han podido consolidar un estado, pero esto sería de verdad que Dios interceda por ese pueblo, porque es que esto pudiera ser fatal para ellos. Y más allá de lo que dice Ernesto, para el que no lo sabe, no ha visitado Haití, el Palacio Nacional de Haití todavía, al día de hoy, sigue roto en dos, la cúpula abierta, y el gobierno central de Haití, lo que queda, trabaja y opera desde el edificio del Fondo Monetario Internacional que le donó al Banco Central de Haití. Increíble, el triste la situación. Sí, es muy penosa. Así es muy lamentable. Ojalá que ciertamente la realidad de Haití pueda mejorar. Vamos brevemente, Humberto, a la pausa, que ahora tenemos con nosotros al presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Alfredo Pacheco. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados.